Bueno, buenas noches. El tema que vamos a ver hoy se llama las obras del hombre. Punto número 1. Abraham recibió una palabra específica y esta palabra específica involucró una acción específica. Entonces, Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Entonces, Abraham recibió una palabra específica y por esa palabra específica y porque sabía quién le estaba hablando, fue que él salió, ¿ok? Esto lo encontramos en Génesis capítulo 12, versículo 1, que dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Hebreos capítulo 11, verso 8 dice, por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Entonces estos dos versículos nos muestran cómo Abraham recibió una palabra específica para salir, ¿ok? Y Abraham, al escuchar esa voz, él se dispuso a salir y así fue como lo hizo. Escucha, la escritura nos muestra que Abraham salió y salió de su tierra sin saber a dónde iba. Solamente por el hecho de saber y estar seguro que fue Dios quien le habló. Entonces lo que hizo que Abraham saliera fue el hecho de estar seguro que Dios fue quien le habló. Si Abraham no hubiera estado seguro de que él recibió una palabra y esa palabra venía de parte de Dios, Abraham no hubiera salido de su tierra y de su parentela. Entonces lo que motivó o instó a Abraham a salir fue la seguridad de que fue Dios quien le habló. Escucha, en la práctica la pregunta es, ¿estaríamos dispuestos a obrar nosotros como Abraham? Es decir, a salir a otro lugar sin rumbo fijo. La respuesta es no. No emprenderíamos, no saldríamos de nuestra tierra ni de nuestra parentela a menos que no tuviéramos la seguridad de que fue Dios. Otra pregunta, ¿estaríamos dispuestos a emprender un negocio, a gastar, a invertir sin la seguridad de que este negocio va a prosperar? La respuesta es no. Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta que Abraham lo hizo en fe porque sabía quién le había hablado. Y muchas veces nosotros nos aventamos en fe, pero sin tener la seguridad de quién nos ha hablado. Sin tener la certeza, sin tener la convicción. Tenemos duda en nuestro corazón. Por lo tanto, las cosas no van a ser consumadas, porque no tenemos fe en quien nos habló, sino solamente estamos confiando en Dios. Y no se trata de confiar en Dios, se trata de tener la seguridad de que Dios nos habló. ¿Ok? Seguimos. Hermanos, debemos de aprender a identificar la voz de Dios, pues Abraham sí estaba convencido de que fue Dios el que le habló, el que lo llamó y por eso creyó y obedeció. Entonces, como punto número 1, tenemos que aprender a identificar la voz de Dios. Tenemos que aprender a identificar que los remas que recibimos verdaderamente son de parte de Dios para que podamos entonces creerlos y accionar. Tú y yo no podemos accionar y no podemos creer algo de lo cual no tenemos la seguridad que fue Dios. ¿Ok? Entonces hay que identificar la voz de Dios. Seguimos. Punto número 2. Abraham recibió una palabra y una promesa y no actuó por la promesa, sino porque sabía quién le hablaba. Por eso fue que creyó y salió al lugar que habría de recibir. Entonces aquí nosotros tenemos que estar bien conscientes de algo, que Abraham no actuó por la promesa. ¿Me explico? Abraham actuó porque sabía quién le hablaba. Y nosotros, vanamente, ¿qué hacemos? Actuamos en la promesa, no en quién nos habla. ¿Me explico? O sea, vamos tras lo prometido, tras la añadidura. Mas no estamos obrando porque Dios lo habló, aunque no haya añadidura o aunque no haya promesa. Simplemente porque sé quién me está hablando. Abraham salió sin saber a dónde iba. Y se le prometió que iba a recibir una tierra, pero no actuó por la promesa, actuó por quien le hablaba.
Y así nosotros tenemos que identificar quién habla y actuar en base a quien habla, no en base a la recompensa, no en base a la añadidura, porque entonces estamos actuando en conveniencia y no por Él. Y aquí se trata de actuar en Él y por Él y para Él. Lo que venga adelante es añadidura. Amén. Entonces aprendamos a movernos en Él y no en la añadidura. Y muchos de nosotros nos perdemos del suelo y actuamos en base a lo prometido, a la añadidura. Y no es así, ¿ok? Seguimos. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 12, verso 1, que dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Entonces, dice el versículo, pero Jehová había dicho a Abraham. Entonces, Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Y por cuanto Abraham sabía que Dios le dijo, fue que salió. Amén. Seguimos. Santiago 2:23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces Abraham salió porque creyó a Dios. ¿Por qué creyó a Dios? Porque sabía quién le estaba hablando. No dice que Abraham salió confiando en lo prometido, declarando lo prometido, esperando lo prometido. Abraham salió porque Dios le habló y creyó que fue Dios el que le habló. Por eso fue que salió. Y por efecto recibió lo prometido. Amén. Bueno, pues vamos a continuar el punto número 3. Hermanos, debemos de estar conscientes que no es nuestra la habilidad o la capacidad lo que nos debe impulsar a obrar, sino es Él en nosotros y a través de nosotros. Entonces, cuando Dios da una palabra, nosotros tenemos que tener la seguridad que si vamos a obrar, no vamos a obrar por nuestra capacidad o porque Dios nos está considerando competentes, sino vamos a obrar porque Él es el que va a obrar en nosotros. Lo vimos en los temas pasados. Es la fe impulsándonos y obrando en nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer es sumarnos a ese impulso en fe, a ese impulso en acción. Pero es Él en nosotros el que genera lo primero, el primer impulso. Y de ahí seguimos nosotros como una sinergia. ¿Ok? Escucha, esto es lo que Dios quiere, que tú y yo entendamos bien. Pues todo el Antiguo Testamento da testimonio de lo que vendría en Jesucristo por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, todo el Antiguo Testamento da testimonio de que Dios obraba, Dios obraba. Entonces, ahora en Cristo, Él sigue obrando, pero ya no externamente, sino ahora internamente. ¿Ok? Esto lo encontramos en 2 de Corintios, capítulo 3, verso 4. Segunda de Corintios capítulo 3 verso 4 dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Entonces aquí el texto es bien claro, tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. O sea, Cristo está produciendo en nosotros las cosas para agradar al Padre. Amén. Y esa debe de ser nuestra confianza. No si tenemos capacidad o no la tenemos, sino simplemente de que es Él operando en nosotros. ¿Ok? Esa debe de ser nuestra confianza. Así que si tú y yo estamos en Él, somos competentes en Él y por Él. Pues Él es el que actúa en nosotros. Las obras del hombre, como se llama el tema, las obras del hombre estriban en actuar en Él, en esos impulsos, en ese mover. No eres tú, no tienes que planear tú, no tienes que motivarte tú. Es Él el que planea, es Él el que motiva, es Él el que insta a tiempo y fuera de tiempo. Y tú eres el que tienes que hacer. Esas son las obras del hombre. Solamente hacer lo que Él te está impulsando o mandando o haciendo sentir hacer. Nada más. ¿Ok? Sí, es que ese es el problema.
que se supone que nosotros debemos de saber esto, porque la mayoría lo predica, que tenemos que ser movidos por el Espíritu de Dios, que tenemos que ser guiados por Dios, todos lo dicen, que tenemos que orar para pedir dirección, que hay que ayunar para pedir dirección, pero la realidad es que en la práctica la mayoría estamos planeando cosas y haciendo cosas que Dios no nos mandó a hacer. Simplemente las hacemos por el modelo que tenemos del Antiguo Testamento, ¿sí? De que Dios dijo haz esto y entonces hay que hacerlo, y como ya está en la Escritura lo que hay que hacer, pues lo hacemos porque está en la Escritura. Pero esos son remas, lo que está en la Escritura son remas que el pueblo recibió de parte de Dios. O sea, fueron palabras específicas para ese tiempo específico. Y nosotros nos agarramos de ahí para pensar qué es lo que Dios quiere hacer en este momento para nosotros, cuando la realidad no es... Sí, por eso es un modelo. Así es, solamente estamos copiando y siguiendo modelos. Pero realmente la voz de Dios, el rema de Dios, no lo estamos esperando a fin de obrar para este tiempo lo que Dios quiere hacer. Ok. Bueno, punto número 4. Seguimos. Abraham estaba en una zona de confort y de ahí tuvo que moverse. Esto humanamente implicaba un gran esfuerzo y sobre todo fe. Pero el punto es que si la fe no hubiera estado activa, Abraham no hubiera tomado la acción de salir. Entonces, escucha, tú puedes recibir una palabra, pero si la fe no está activa en ti, difícilmente tú vas a obrar. ¿Me explico? O sea, si tú y yo estamos en esterilidad y recibimos una palabra, lo más seguro es que vamos a dudar esa palabra. Aunque le estemos recibiendo, la vamos a dudar. Aunque esa palabra nos esté generando un impulso, lo vamos a dudar. Y eso es lo que siempre nos pasa. Algo tiene que estar activo en nosotros, algo tiene que haber una expectación para que cuando recibamos la palabra y la palabra genere ese impulso de fe, en ese momento haya esa sinergia y la podamos creer. Porque si no, la palabra se pierde, la palabra se hace infructuosa. ¿Me explico? Entonces, si hay parte de nosotros de tener una expectativa de que Dios, de que queremos que Dios haga algo en nosotros o a través de nosotros, a estar sin expectativa. Cuando estamos sin expectativa y viene la palabra, difícilmente vamos a obrar. Pero cuando estamos en expectativa de algo y viene la palabra, entonces es más fácil sumarnos a la palabra que está viniendo de parte de Dios. Es más fácil creerla. Es más fácil obedecerla. ¿Ok? Escucha, hermanos, muchos estamos siendo movidos e instados por el Espíritu Santo a hacer algo como Abraham, ya sea personal, familiar, laboral, congregacional, etcétera, etcétera. Pero debemos de identificar esa voz como de Dios, si no seguiremos en incredulidad y en esterilidad. Entonces, si no identificamos esa palabra como de parte de Dios, porque no tenemos una expectativa, ahí nos vamos a quedar secos, aunque la hayamos recibido. Pero si podemos recibir esa palabra porque tenemos la expectativa y la expectativa nos ayuda a identificar que es Dios el que nos está hablando, porque si tú estás preguntando, si tú estás queriendo ser direccionado y en ese momento viene la palabra, pues rápidamente vas a decir, aquí está la respuesta, esto es lo que tengo que hacer. Pero si no estás expectante de algo y viene la palabra, vas a decir, ¿y esto qué? ¿Por qué Dios me está mandando a hacer esto? Y entonces es donde la ponemos en tela de juicio y empezamos a orar, a pedir confirmación y al rato se nos olvida. Pero el problema no es la palabra, el problema es que nosotros no estamos expectantes día a día de qué Dios quiere hacer en nosotros. No tenemos la disposición de estar pidiendo dirección para el día a día. Y si ya no es para el día a día, a lo menos para las circunstancias graves que se nos presentan en el día a día, o las situaciones complicadas que se nos presentan en el día a día. Pedirle dirección a Dios y esperar minutos o no sé, segundos que Dios nos hable para podernos mover. Amén. Juan capítulo 8, verso 43 dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Escucha cómo dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mis palabras.
Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Entonces, ¿cuál es el problema de que los fariseos no podían identificar la voz de Dios? Aquí Jesús lo dice, porque ustedes no hablan verdad. Entonces, cuando tú y yo estamos en la verdad y tratamos de caminar en la verdad, es decir, tratamos de ser íntegros en nuestra manera de vivir, y Dios nos habla, podemos identificar la voz de Dios porque ella es verdad, es verdadera. Pero si no estamos nosotros viviendo en la verdad, nuestra vida es una vida de falsedad, es una vida de hipocresía. Cuando escuchemos la verdad, no la vamos a identificar como verdad, porque estamos acostumbrados a lo falso, a lo mentiroso. Y entonces no vamos a poder creer que es Dios el que nos habla, porque estás acostumbrado, vuelvo a repetirlo, a lo falso, al engaño, a la mentira. ¿Me explico? Entonces, cuán importante es tener una vida genuina, una vida íntegra, una vida de verdad, donde tú realmente quieres caminar en la voluntad de Dios, dirigirte en la guianza del Espíritu de Dios. Y cuando venga una palabra que parece verdad, tú la vas a identificar porque sabes que no es verdad, porque tu vida está acostumbrada a la verdad, a la guianza en Él. Vas a poder distinguir entre la verdad y la mentira. Pero cuando no es así, entonces fácilmente nos dejamos guiar por cualquier palabra de mentira, por cualquier palabra engañosa. Porque siempre las palabras de mentira y engañosas, lo dice la palabra, están revestidas de verdad, son engañosas. ¿Ok? Sigo. Hermanos, no se trata de accionar para recibir bendición. Se trata de obrar porque Él nos habló y como efecto disfrutaremos lo que ya se nos concedió, pero que aún no nos es palpable en nuestra negligencia o por nuestra negligencia. Entonces no se trata de accionar y vivir el día a día para estar recibe y recibe bendiciones. No, se trata de vivir el día a día direccionados en Él. Y por efecto nos irá bien, porque estamos en su voluntad. Pero muchos de nosotros solamente queremos ser direccionados por Él para estar recibe y recibe bendición y nos vaya bien y nos vaya bien. Nuestro corazón nos engaña y estamos inclinados a que nos vaya bien y no inclinados a hacer su voluntad aunque nos vaya mal. ¿Me explico? Porque al hacer su voluntad nos puede ir mal. A Jesús no le fue bien, a los apóstoles no les fue bien. Por hablar la verdad, por predicar la verdad, fueron maltratados, fueron lacerados, fueron golpeados, fueron menospreciados. Y a veces nosotros pretendemos que siempre nos vaya bien, y si nos va mal es que en algo estamos mal. No es cierto. No siempre que nos vaya mal quiere decir que estamos mal. Muchas veces estamos en su voluntad y el mundo no nos ama porque el mundo ama lo suyo. Y entonces nos va mal. ¿Ok? Un ejemplo de esto lo encontramos en Efesios capítulo 1 verso 3. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces la bendición ya la tenemos. Pero ¿qué hace falta? Recibir la palabra, obedecer la palabra, y entonces la bendición se va a materializar, porque ya hemos sido bendecidos. Pero la bendición está sujeta a una directriz, a una materialización. ¿Sí me explico? Es como cuando Jesús tenía que pagar los impuestos y le dijo a Pedro: ve y echa el anzuelo y el primer pez que saques, saca la moneda. Había una directriz, pero ahí estaba la bendición. Así nosotros tenemos que movernos en la directriz, y detrás de la directriz está la bendición, mas no y por la bendición solamente.
¿Sí me explico? Pedro pudo haber llegado y buscar una red y echar una red, o pudo haber encontrado una persona que ya estaba pescando y agarrar un pez y no iba a encontrar nada. Tenía que llevar a cabo una directriz, una guianza, una palabra específica. Y así tú y yo tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu de Dios. No hacer copias y copias y copias de lo que otros hicieron y pensar que por eso va a resultar. No va a resultar, porque cada situación es diferente, cada persona es diferente, cada necesidad es diferente, cada circunstancia es diferente. Amén. Otro ejemplo lo encontramos en Proverbios 6:9. Proverbios 6:9 dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de adormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Entonces, esta palabra nos insta a no dormir, sino a trabajar. Y no está esta palabra, y esta palabra no la debemos de tomar tan literalmente, así de que voy a dejar de ser perezoso y me voy a poner a trabajar duro para que Dios me bendiga. No, deja de ser perezoso y ponte a escuchar la voz de Dios. Y cuando Dios te dé la directriz, entonces ponte a trabajar en lo que Dios te diga, porque ahí está la bendición. Amén. Ahora, esto no tiene que ver con el trabajo secular. El trabajo secular es normal. Tú te paras y tienes que ir a trabajar. No podemos ser perezosos. Pero estamos hablando de un contexto de directriz de parte de Dios para asuntos específicos. Amén. Bueno, seguimos. Punto número 5. Toda bendición otorgada en Cristo requiere obediencia a la fe. Toda bendición otorgada en Cristo requiere obediencia a la fe para disfrutarla. De no ser así, nunca disfrutaremos esa bendición. Entonces, toda bendición requiere obediencia a la fe. Si no obedecemos a la fe, no disfrutaremos la bendición. ¿Ok? Un ejemplo lo encontramos en Romanos 16:25. Romanos 16:25 dice: pero que ha sido manifestado ahora y que por la escritura de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Entonces, aquí la escritura nos está diciendo que ahora ha llegado el tiempo en que nosotros tenemos que aprender a obedecer a la fe. Antes obedecíamos por ley, por lo que estaba escrito. Pero hoy no obedecemos por ley lo que está escrito. Hoy tenemos que obedecer por la fe. Si tú y yo tenemos relación profunda con Dios, fácilmente vamos a identificar ese mover, ese impulso de Él en nosotros. Y entonces nosotros vamos a obrar. Pero si nosotros no tenemos intimidad en Dios, entonces no vamos a poder discernir su voz. Y nos vamos a quedar quietos sin hacer nada, aunque Él nos esté dando la directriz o su guianza. Aunque Él nos esté diciendo lo que tenemos que hacer, no lo vamos a hacer porque no podemos identificar que es Él. Vamos a estar dudando de esa voz, de esa palabra. Entonces tenemos que aprender primero a tener intimidad con Dios, relación con Dios, para identificar su voz. Y cuando nos encontremos en un problema, en una necesidad, y hablemos con Él, entonces vamos a poder discernir cómo Él nos habla. Porque a veces no nos habla de una forma como nosotros queremos. Él tiene diferentes formas de hablar. Y tenemos que identificar su voz. Puede ser por medio del sueño, puede ser por medio de una persona, puede ser por medio de una predicación, etcétera, etcétera. Y por lo regular Dios habla de una forma que nosotros podamos entenderla. Algo que para nosotros es familiar, de esa manera Él nos va a hablar. Para que a nosotros nos sea más fácil entender y comprender que es Él el que nos está hablando. Sigo. Hebreos 11:30 dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. ¿Y qué más digo?
porque el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, de Bará, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel, de los profetas, etcétera, etcétera. Fíjense muy bien el ejemplo. Los muros de Jericó, ¿cómo fue que cayeron? Fue una palabra específica. Vayan y denle una vuelta todos los días, en silencio. Y el último día le van a dar 7 vueltas en silencio. Y cuando le den la última vuelta, o la 7ª vuelta, el último día, van a gritar todos. O sea, fue algo específico. ¿Y qué sucedió? Se cumplió lo prometido, se cumplió la expectativa. Cayeron los muros de Jericó. Entonces, así nosotros aprendamos a esperar en Dios, a ser guiados por Dios. Y aunque a veces Dios aparentemente nos mande a hacer algo loco, algo fuera de nuestra comprensión, lo mismo sucedió con Naamán. Le dijo, zambúllete en ese río, y no quiso. Y cuando lo hizo, obedeciendo en fe, ¿qué pasó? Obtuvo su sanidad. Así nosotros solamente obedezcamos la palabra, no nos cuesta nada obedecer, y entonces veremos los resultados. ¿Ok? Escucha, hermanos, cada uno de estos hombres y mujeres identificaron la voz de Dios, y por ello le creyeron a Dios, y por ello obedecieron a la fe, es decir, obraron convencidos de que Dios era quien les hablaba. Dios era el que los instaba en su interior a creer lo increíble y a ver lo invisible y a palpar lo intangible. Entonces, si ellos no hubieran estado convencidos de que fue Dios, no hubieran obrado. Todos estos hombres obraron porque estaban convencidos y sabedores de que Dios les estaba hablando. Amén. Primera de Corintios capítulo 10 verso 11 dice, y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, todo lo que se escribió, ¿para qué se escribió? Para nuestra enseñanza y para amonestarnos, para que nos demos cuenta cómo tenemos que obrar, cómo tenemos que vivir, a fin, dice aquí, de alcanzar los fines de los siglos. Pero nosotros vemos, leemos y no hacemos lo de ellos, esperar una palabra. Y cuando recibamos esa palabra, hasta ahora, entonces sí movernos. Antes no. ¿Ok? Hermanos, cada hombre debe de obedecer a la fe, es decir, salir de su zona de confort. De lo contrario, el propósito eterno de Dios en nosotros y a través de nosotros no se cumplirá en cualquier entorno que sea, ya sea en el social, en el familiar, en el laboral, en el personal, en el espiritual, en el ministerial, etc. Es algo que está ahí. Los mandamientos nos instan a la fe. La escritura nos insta a la fe. Los profetas nos instan a la fe. Todo lo que está escrito nos lleva a vivir en fe. Y para poder vivir en fe necesitamos primero escuchar una palabra de parte de Dios. De lo contrario, tú y yo no nos vamos a poder mover en fe, porque es ella la que nos mueve. Es ella la que nos hace creer que Dios nos está hablando. Es ella la que nos hace identificar que es Él el que nos habla. Eso hace la fe. Y la obra del hombre es sumarse a lo que la fe nos está impulsando a hacer.